Y el panorama venezolano vive una situación complicada. El chavismo se encuentra en un punto desesperado, utilizando todo tipo de estrategias, sobre todo en materia mediática. En ese contexto llaman la atención las recientes apariciones de Enrique Capriles, quien años atrás se posicionaba como el opositor de la dictadura venezolana. Capriles se perfiló en su momento como el hombre que podía enfrentar a Chávez y terminó convirtiéndose para muchos en la figura clave del chavismo mismo. Para hablar de esto nos acompaña Orlando Avendaño, analista y periodista de Voz. Orlando, bienvenido. Y es que este tema y estas intervenciones de Enrique Capriles están acaparando los titulares. Recordemos primero que en el 2013 escribió una serie de tweets que quiero que veamos en pantalla. Y en esto se lee: al frente del gobierno hay un cártel. Ya empezaron a pasarse factura entre corruptos. Todos quieren quedarse con el botín. Ahora, sin embargo, 12 años después lo vemos apareciendo en entrevistas en la cadena CNN en inglés diciendo que el gobierno de Estados Unidos debería mostrar pruebas porque para él simplemente no existe el cártel de los soles. ¿A qué crees que se deba este cambio radical en su postura y justo en este momento tan crucial? Karina, gracias por la invitación. Mira, el caso de Capriles ha sido uno de los más deprimentes de la oposición venezolana. Capriles experimentó una degradación desde el momento, todos lo recordamos, ¿no? Y fue una gran figura incluso apreciada por la comunidad internacional en el 2012 cuando fue el candidato de la oposición frente a Hugo Chávez y en el 2013 cuando se enfrentó a Nicolás Maduro. Pero fue justamente la elección del 2013 en el que hubo un punto de inflexión y a partir de ese momento Capriles lo que ha experimentado es una suerte de degradación hasta que hoy en día que un medio internacional como CNN o como la BBC llamen a Capriles opositor es una deshonestidad tremenda. En el 2013 Capriles denunció fraude cuando supuestamente Maduro ganó las elecciones. Todos sabemos que eso no fue así. Él dijo que había sido fraude y que él tenía las pruebas. Sin embargo, evitó mostrar las pruebas y en cambio empezó un proceso de acomodación. Empezó a someterse al sistema y a los 3 meses estaba sentado en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro diciéndole presidente. A los 6 meses estaba participando en una falsa elección para ser gobernador, que por cierto le regalaron el puesto. Al año, Nicolás Maduro, Enrique Capriles estaba cuestionando fuertemente las protestas de los opositores en las calles. Tenemos que recordar que el 2014 fue un año bastante duro de muchas protestas en el que fueron asesinadas varias personas, varios estudiantes y Capriles cuestionaba a la oposición por radical. Nuevamente se prestó a un diálogo que terminó aplacando las protestas. Ese proceso siguió degradándose y Capriles siguió participando en cada proceso político fraudulento del chavismo, hasta que en el 2023 criticó a María Corina Machado de manera implacable, llegó a llamar a María Corina y a facciones de María Corina neonazi por ser dura, y eso ha llevado a que Enrique Capriles simplemente se convierta en el comodín del chavismo, porque hay mucha gente que todavía lo compra como Claro. opositor para meterse con la misma oposición. Sobre todo, como tú lo mencionas, Orlando, yo creo que aquí lo que llama muchísimo la atención es que después de este cambio que se ha venido dando en los últimos años, haya medios que todavía lo llamen líder de la oposición cuando claramente él está ya con el oficialismo. Ahora, hay aquí unas declaraciones que me gustaría que escucháramos en donde él mismo le pedía a Maduro que dejara el poder como un demócrata y no como un dictador. Escuchemos. Permita una elección libre y entregue. Él puede ser candidato, pero que permita que haya una elección libre. ¿Cómo quiere él que lo recuerde la historia? ¿Como un dictador o como un demócrata? Que él escoja. ¿Cómo quieren que lo recuerden? ¿Como un tirano o como un demócrata? Bueno, ya escuchábamos esas declaraciones que contrastan completamente con lo que escuchamos ahora de él. Y yo te preguntaba justo por qué creías que se estaba dando justo en este momento esta gira de medios que básicamente él está teniendo. ¿Es una estrategia para contrarrestar de alguna manera las declaraciones de María Corina Machado, quien hoy por hoy es la líder de la oposición?
Sí, por supuesto. Y esa declaración que acabas de poner es una muestra perfecta de lo que es Capriles. Trata de presentarse como opositor, es decir, que es crítico al régimen, pero al mismo tiempo aplaca completamente su naturaleza criminal al plantear que Maduro tiene la opción de ser un demócrata. Esto se lo plantea Capriles a Maduro luego de que Maduro ha asesinado centenares de opositores políticos, luego de que ha secuestrado miles de personas, luego de que ha torturado a gente en las cárceles. Para Capriles todavía Maduro tiene la opción de ser un demócrata. Ahora, ¿qué explica realmente el cambio de Capriles? Pues para mí todo se reduce a dinero, y esto no es una especulación. Reportes del 2013, 2014 hablan de la mega contribución que hubo por parte de Odebrecht a las campañas de Capriles y a Capriles propiamente cuando era alcalde en Caracas, ¿no? En un municipio de Caracas. Estas contribuciones habrían sido millonarias, equivalentes a las contribuciones que hizo Odebrecht con Nicolás Maduro, y sería una forma en la que tiene el régimen tanto de extorsionarlo como de también mantenerlo silenciado. La verdad es que Capriles no ha sido tratado como un opositor. A Capriles, hay que recordar, el régimen le levantó la inhabilitación que tenía, le permite viajar, salir del país, le permite tener pasaporte, le permite vivir cómodamente, hacer actos políticos. Claro. Serie de privilegios que están completamente excluidos para la verdadera oposición. En ese sentido, ¿tú crees que esto sea parte de una estrategia? Justo lo que estabas mencionando, Capriles no ha sido tratado realmente como un opositor. ¿Tú crees que esto pueda ser parte de la estrategia mediática para tratar de decirle a la opinión pública que no hay una persecución política en Venezuela, poniéndolo a él falsamente como ejemplo? ¿Y por qué crees que fue Enrique Capriles el escogido y no otro? Absolutamente. Mira, una forma de tratar de sabotear el mega despliegue militar que hay hoy en el Caribe es construir la idea ante la opinión pública internacional de que la oposición desaprueba ese despliegue, de que la oposición no apoya la determinación del presidente Trump de enfrentar a los grupos del narcotráfico. Obviamente eso es mentira. No solamente que la oposición la apoya, sino que el liderazgo opositor, como a ti mismo te comentó María Corina Machado ayer, apoya de manera determinada este avance de la administración. Así es. Pero para crear esa idea, pues necesitan poner voces en medios de la comunidad internacional, medios relevantes, entre comillas, que se presenten como opositores. Y Capriles es una figura que obtuvo una relevancia internacional muy grande durante la época en la que fue candidato, y todavía hay cierto rezago de gente en medios internacionales, gente que de buena fe cree que Capriles todavía es opositor, algo que es completamente falso, y por eso hay que contextualizar muy bien quién es Capriles y a qué juega Capriles. Mira, yo no tengo duda de que ante el asedio que está viviendo el régimen, le dieron la instrucción a Capriles para que diera una especie de gira de medios y tratando de presentarse como opositor, es decir, mintiendo para decir que los opositores no apoyan lo que está sucediendo. Claro, Entonces, hace mucho sentido. y hay que contextualizar. Hace muchísimo sentido y creo que es muy, muy importante el dar este contexto, Orlando. Y sobre todo también es muy importante recordarle a la audiencia que no solamente ha sido Estados Unidos el que ha declarado al Cártel de los Soles ya como una organización terrorista, se han unido ya otros países también, incluso en el hemisferio, señalando al Cártel de los Soles como organización terrorista, como organización de narcotráfico, y se han sumado de alguna manera a las filas de los Estados Unidos en el combate a este cártel, que eso es algo clave porque cambia completamente la operación que está llevando Estados Unidos en el Caribe en este momento, que no es contra un gobierno legítimo, no es contra un presidente, ni siquiera contra un dictador, sino un combate directo hacia un cártel que representa una amenaza no solamente para los venezolanos, sino para los Estados Unidos y el resto del hemisferio. Y por eso vemos hoy por hoy a la administración Trump tomando estas medidas tan determinantes. Gracias por toda esta aclaración que es bastante importante. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Karina.